Hola chicos, mi nombre es Andrea y estoy a cargo de la clase de respuesta inmune frente a parásitos multi o pluricelulares. En esta clase trataremos de brindarles los conceptos básicos relacionados con la inmunidad de los animales puesta en marcha frente a parásitos multi o pluricelulares. Este tipo de respuesta involucra la participación de un gran número de células y moléculas que no hace mucho tiempo que fueron descubiertas. Por lo tanto, los mecanismos que median estas células y moléculas también han sido recientemente identificados. Como guía de estudio para ustedes, para seguir la clase, focalícense en los objetivos que están descritos en la diapositiva. Y algo para dejar claro es que cada parásito pone en marcha una respuesta inmune diferente, que nosotros no nos vamos a dedicar a estudiar la respuesta inmune de cada parásito, solamente vamos a brindarle los conceptos que hacen a la generalidad de esta respuesta. La respuesta inmune desarrollada frente a estos parásitos multicelulares es compleja y, como se mencionó antes, no está completamente dilucidada. Como ustedes ya sabrán, esta complejidad es en parte debido a que los parásitos, a pesar de su gran diversidad filogenética y estructural, comparten dos características principales. Por un lado, presentan ciclos de vida complejos que comprenden diferentes estadios durante los cuales cambian su morfología, su composición antigénica y su tropismo tisular. Y por el otro lado, producen infecciones crónicas que pueden perdurar meses, años o toda la vida. Y el desarrollo del parásito es lento. La interacción entre el hospedador y el parásito que se establece es diferente a los organismos unicelulares. Por un lado, porque se trata obviamente de un parásito multi o pluricelular, consumiendo gran cantidad de nutrientes del animal. Y por el otro lado, la mayoría de ellos migra a través de los tejidos como larvas, alcanzando generalmente el intestino o los pulmones, donde se desarrollan como adultos. Los mecanismos que destruyen a estas larvas en los tejidos periféricos son diferentes a aquellos que eliminan los helmintos adultos grandes del intestino vías respiratorias. Los animales de este modo van a desarrollar mecanismos que en primera instancia tratarán de atenuar, disminuir o eliminar el proceso inflamatorio producto del daño producido por la migración del parásito. Y también tratará de eliminar al parásito. Esto lleva al desarrollo de un mecanismo inmunológico alternativo para controlar este tipo de infecciones. Algunos autores lo han denominado como un mecanismo de premunición, que es un estado de inmunidad que tiende a atenuar las infecciones sin lograr eliminar al parásito. Este mecanismo inmune alternativo se trata de una respuesta inmune Th2 diferente de una respuesta tipo 1 o Th1 que está involucrada preferentemente frente a bacterias y hongos que ya vimos en Inmuno 1. Esta respuesta inmune tipo 2 tratará de eliminar a las larvas y a los vermes adultos y en forma simultánea hará un control de la inflamación y la reparación de la herida producto de la migración del parásito por los tejidos. Esta diapositiva es para recordar los diferentes perfiles que vieron ustedes en Inmuno 1. Una respuesta Th1 predomina frente a microorganismos intracelulares y es muy importante frente a infecciones virales. Una respuesta Th17 predomina preferentemente frente a bacterias extracelulares y fúngicas y pueden muchas veces coexistir dependiendo del agente del que se trate. Para los helmintos, la respuesta es tipo Th2, es esta respuesta que mencionamos recién, que es modificada, donde hay aumento de IgE y eosinófilos.
Muchas de las manifestaciones por el mintos se asocian con signos de hipersensibilidad tipo 1 que verán más adelante, incluyendo edema, asma y dermatitis. Por ejemplo, se ha demostrado en cerdos infectados con Ascaris-Zoom muestran reacciones cutáneas alérgicas a los antígenos parasitarios inyectados, así como una desgranulación de los mastocitos en la mucosa intestinal. Es decir, que muchas veces una infección por el minto se puede asociar a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. La respuesta TH2 o tipo 2 frente a parásitos multicelulares dependerá de varios factores. Uno de ellos es el sexo del animal, que podría deberse a cambios hormonales. El ejemplo que se menciona en la diapositiva es que en aquellos animales cuyo ciclo sexual es estacional, los parásitos tienden a sincronizar su ciclo reproductor con el del hospedador. Por ejemplo, las ovejas muestran un aumento de la presencia de huevos de nematodes en las heces en primavera, lo que coincide con el nacimiento de los corderos y el inicio de la lactación. Otro ejemplo es la genética del animal. El ejemplo que se menciona en las diapos está relacionado a la hemoglobina A y a la hemoglobina B y al polimorfismo en el complejo mayor de histocompatibilidad. Se ha demostrado que bóvidos que poseen el antígeno leucocitario AW7 y A36 tienden a presentar recuentos de huevos bajos, mientras que los animales con AW3 los recuentos son mayores. Otro factor importante es la presencia de otros parásitos en el hospedador. Esto obviamente desatará lo que se llama, la competencia entre los nutrientes y el hábitat, y este efecto se da sobre todo en el tracto gastrointestinal. Va a influir obviamente en la carga parasitaria, la localización y la composición. Y otro factor también es aquel en el cual la infección, si se dio en forma repentina y cuantiosa, o la infección fue lenta, progresiva y sostenida. Una de las preguntas que debemos formularnos es cómo se inicia este tipo de respuesta tipo 2. Esta pregunta llevó mucho tiempo de ser dilucidada y no está del todo comprendida. Como las respuestas ya vistas TH1 y TH17 ponen en primera instancia en movimiento mecanismo de la respuesta inmune innata. Se ha demostrado la presencia de vermes adultos y sus productos de excreción-secreción que actúan sobre algunos receptores de reconocimiento de patrones en estas células intestinales. No se sabe demasiado sobre el papel de estos receptores, pero sí se ha demostrado, por ejemplo, que el Toll-like receptor, que presente en las células intestinales, se une a manosa presentes en las proteínas de excreción-secreción de Trichuris muris. Esta interacción, no solo en la célula intestinal, el enterocito, sino también sobre cualquier célula epitelial, se demostró que activa a la célula a producir 3 citoquinas, 3 moléculas que serían las principales desencadenantes de este tipo de respuesta. Ellos son la linfopoyetina estromaltímica, la interleuquina 25 y la interleuquina 33. Es decir, que estas moléculas son producidas en respuesta al reconocimiento de moléculas del helminto o de sus productos de excreción-secreción. La linfopoyetina estromal típica, la interleuquina 25, la interleuquina 33, producida por la célula epitelial, cualquiera de ellas, incluidas los enterocitos, van a actuar sobre un grupo de células denominadas células linfoides innatas tipo 2. Esta célula es un grupo de células recientemente descubiertas que se clasifican en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En este tipo de respuesta inmune frente a parásitos helmintos van a ejercer su acción las células linfoides innatas tipo 2. Ahora, estas citoquinas, al actuar sobre este tipo de células, las células linfoides innatas tipo 2, las van a activar y van a hacer que estas células
sean la fuente principal de un grupo de citoquinas sumamente relevante en este tipo de respuesta frente al mintos. Y ellas son la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Este grupo de citoquinas va a ejercer dos acciones sumamente importantes. Por un lado, van a actuar como colaboradoras en la diferenciación de células T vírgenes a células TH2, ¿sí?, cuando se produzca la presentación antigénica por las células dendríticas. Por el otro lado, este grupo de citoquinas va a activar aún más a las células TH2 que ya están diferenciadas. Estas células TH2 que han sido activadas por citoquinas producidas por las células linfoides innatas tipo 2, a su vez van a producir un grupo de citoquinas dentro de las cuales se encuentra también la interleuquina 4, la 5 y la 13. Esta interleuquina 4 va a ejercer un efecto de retroalimentación positiva sobre la propia célula TH2, es decir, la célula TH2 produce interleuquina 4 y a su vez actúa sobre ella misma activándola aún más. Este grupo de citoquinas producidos por las células TH2 van a generar cambios fisiológicos que van a estar destinados a reparar el daño tisular, a minimizar la inflamación y eliminar al parásito. En la diapositiva se resumen, diríamos, las funciones principales, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, que es la proliferación de células, como dice ahí, capaces de eliminar factores y enzimas que van a actuar sobre el parásito propiamente dicho. Van a favorecer el desarrollo de anticuerpos por parte de las células plasmáticas que no sean fijadoras de complemento, de manera de minimizar la inflamación. Y también van a poner en marcha la activación alternativa del macrófago. Muchos son los cambios fisiológicos que suceden en mucosa intestinal relacionados a la respuesta tipo 2. Muchos de ellos están mencionados en la diapositiva. Un evento importante es que aumenta el número de mastocitos y la activación de los mastocitos en mucosa intestinal. Estas células producen proteasas que degradan las uniones estrechas y permiten la salida de líquido al intestino. Los productos de los mastocitos pueden ser directamente tóxicos para el helminto. Por otra parte, la combinación de antígenos del helmintos con la IgE unida a los mastocitos desencadena la desgranulación de estos y la liberación de aminas vasoactivas como lo son la histamina y la citoquina 13 y 33. Estas moléculas estimulan la contracción del músculo liso y aumentan la permeabilidad vascular. Por su parte, la interleuquina 13 estimula la expulsión del parásito al estimular la proliferación de células epiteliales. Es decir, que al aumentar la contracción del músculo liso, la permeabilidad vascular, es decir, el aumento de líquido en la luz intestinal y el recambio de células, son eventos que van a favorecer la expulsión del helminto. Por otra parte, va a aumentar el número de basófilos. Una función importante de los basófilos es que producen gran cantidad de interleuquina 4. Al haber una gran cantidad de interleuquina 4 en el medio, se va a favorecer aún más la activación de células TH2 y la diferenciación de células vírgenes a células TH2. Las células de Panet en mucosa intestinal cumplen también un importante rol en cuanto al mecanismo de defensa y protección en varias especies animales, a través de las secreciones de lisocimas, fosfolipasa secretoria y defensinas. Uno de los mecanismos más importantes de la respuesta tipo 2 o TH2 es la destrucción de parásitos mediados por helmintos. Los eosinófilos ejercen su acción a través de un mecanismo conocido como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los anticuerpos que van a predominar va a ser la IgE, aunque pueden aparecer
otros anticuerpos como la IgA y algunas subclases de IgG dependiendo de la especie. Estas citoquinas que estoy mencionando son todas no fijadoras de complemento, como se mencionó anteriormente, y cualquiera de ellas puede intervenir en este proceso de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los anticuerpos pueden intentar neutralizar al parásito, impidiendo su unión a las células del huésped o neutralizando las moléculas de excreción o de secreción. También puede haber neutralización de proteasas larvarias, bloqueo de poros en las larvas, tanto anal como bucal, por inmunocomplejos e inhibición de la muda. Estos anticuerpos, unidos al parásito, van a interaccionar con el receptor de IgE presente en los eosinófilos. Al darse esta interacción entre el anticuerpo unido al parásito y el receptor de IgE presente en el eosinófilo, lleva a la degranulación de este eosinófilo y a la liberación de sus gránulos sobre el parásito para tratar de destruirlo. Antes de pasar a la otra diapositiva, vamos a mencionar algunas propiedades, algunas funciones que tiene la IgE. La IgE, como acabamos de mencionar, participa en este evento de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero también cumple la función de neutralizar, por ejemplo, proteínas liberadas por el parásito, como por ejemplo las proteasas, que son las utilizadas por el parásito para la destrucción del tejido a lo largo de su migración. Esta respuesta de anticuerpos, por un lado, va a inhibir moléculas producidas por el parásito y por el otro lado se ha demostrado que esta inmunoglobulina también favorece ciertos aspectos, no se sabe con exactitud el mecanismo, favorece ciertos aspectos de la inmunidad tipo 2, como el depósito de colágeno, la producción de mocos y el recambio celular. Es decir, que son mecanismos de protección contra lesiones tisulares. Se ha demostrado que esta respuesta en realidad de la IgE es que en primera instancia a lo largo de la evolución surge como protectora del daño tisular más que para tratar de eliminar al parásito en forma directa. En esta diapositiva se describen las enzimas que poseen los gránulos de los eosinófilos encargados de la destrucción del parásito. Estos gránulos pueden ser liberados en forma directa sobre el parásito luego de la unión del eosinófilo con la inmunoglobulina que está unida al helminto y la consecuente destrucción. Estos gránulos también pueden permanecer en forma autónoma en el medio y activarse por interferones gamma y eotaxinas para luego ser activos y producir el daño al parásito. También cabe mencionar que los eosinófilos producen lo que se conocen trampas de ADN mitocondrial, es decir, los eosinófilos liberan su contenido de ADN formando trampas donde van luego a liberar el contenido de estos gránulos y la consecuente destrucción del parásito. Esta diapositiva muestra el resumen de la respuesta tipo 2 o TH2 vista hasta el momento. Se puede ver que los antígenos secretados por el helminto y el daño tisular de la mucosa intestinal provocan la liberación de linfopoyetina estromaltímica, interleuquina 33 e interleuquina 25, que van a actuar sobre las células linfoides innata tipo 2, van a llevar a su activación con la consecuente producción de interleuquina 4, 3 y 5, van a activar a las células TH2, linfocitos TH2, y estos linfocitos TH2, a través de la producción de sus citoquinas específicas, como lo son también la interleuquina 4, la 13, van a mediar los mecanismos anteriormente mencionados, entre ellos la activación de mastocitos por IgE, la infiltración de eosinófilos y su consecuente activación, van a generar cambios fisiológicos a nivel de la mucosa intestinal, entre ellos contracción del músculo liso, exudación vascular, moléculas vasoactivas, que van a tratar de eliminar al parásito, es decir, van a favorecer la expulsión del parásito.
Antes de pasar a las diapositivas siguientes, quiero mencionar que en ovejas en las cuales se ha demostrado la autocuración por el mintos, que hay niveles de IgE y de eosinófilos elevados. Y se demostró que la administración experimental de antígenos del mintos en estas ovejas que se produce la autocuración provoca una anafilaxia aguda. Esto está en relación a lo que se mencionó al comienzo de la clase, donde una reacción frente a parásitos es semejante a una reacción de hipersensibilidad tipo 1. La respuesta TH2 también se ve manifestada en los tejidos, que es el lugar por el cual muchos de las larvas y algunos vermes adultos van a migrar. A diferencia de bacterias o protozoos, las larvas poseen una gruesa cutícula que protege su vulnerable membrana plasmática hipodérmica. Esta cutícula no puede ser penetrada por el complejo terminal del complemento ni por las perforinas de los linfocitos T. Por lo tanto, los eosinófilos y los macrófagos son claves para la eliminación de las larvas migrantes. El macrófago que va a intervenir en este tipo de respuesta y que va a ser una de las células más importantes son los macrófagos M2 o macrófagos activados alternativamente. Son macrófagos activados como consecuencia de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, producidas no solo por las células TH2, sino también por las células linfoides innatas tipo 2. Esta activación alternativa del macrófago o macrófago M2 permite una rápida cicatrización de las heridas y el paralelo desarrollo de una respuesta que tiende a limitar al parásito. Estos macrófagos producen varias moléculas, entre ellas prolinas, proleaminas, que son necesarias para la síntesis de colágeno, lo que induce la proliferación de fibroblastos. Los granulomas que se producen alrededor de los helmintos tisulares son producidos por la enzima arginasa, que es producida por este tipo de macrófago M2. La formación del granuloma, estimulado por este macrófago, va a estar formado también por una matriz extracelular y va a haber presencia no solo de macrófagos, sino que también de eosinófilos y linfocitos. Esta diapositiva es solamente ilustrativa a modo de representar la complejidad de las respuestas tipo TH2 frente a los parásitos, es decir, que no siempre se ponen en marcha todos los mecanismos que mencionamos, sino que eso va a depender del tipo del parásito. Habrá parásitos que estimulan más algún efecto que otro y también dependerá de la especie involucrada. Las respuestas inmunes frente a infecciones crónicas por parásitos helmintos ponen en marcha lo que se denomina un perfil tipo 2 modificado. El perfil tipo 2 modificado se refiere a la coexistencia de una respuesta tipo 2 que acabamos de mencionar con un fuerte componente regulador de la respuesta inmune. En una primera fase de la infección por helminto se desarrolla una respuesta inflamatoria, que rápidamente es contrastada por una respuesta tipo 2 o TH2, como acabamos de mencionar, con una mitigación o eliminación del componente inflamatorio, reparación de las heridas y eliminación del parásito. La fase crónica de esta infección va a poner en marcha un fuerte componente regulador, donde el componente regulador, en cierta manera, suprime el resto de los perfiles inmunes, por ejemplo, un perfil TH1. De esta manera, los animales con infecciones crónicas con parásitos pueden estar susceptibles a otras infecciones que sean, por ejemplo, por microorganismos. En esta diapositiva se muestra una serie de preguntas de guía que resumen los conceptos más importantes de la clase. Los conceptos que le deben quedar claros luego de haberse formulado una serie de preguntas es la reparación de heridas, a cargo de qué células y moléculas está, en qué sitio de un individuo se produce,
cómo se controla la inflamación y cuáles son los mecanismos de resistencia frente al parásito.